Este es un podcast de Israel Casa Integral. Bienvenidos. Qué bonito es arrancar un nuevo tiempo entendiendo cómo las promesas que Adonai hace con un pueblo los lleva a convertirse en una gran nación. Definitivamente los procesos en la vida son muy importantes y es algo de lo que vamos a ver en esta enseñanza. Cuando el Eterno nos permite pasar por esos procesos y aún llegar al desierto, es una oportunidad para volvernos a encontrar con Él. Somos los pastores Johnny y Jenny Sarmiento y esto es Parashá en Familia para la familia. Estudio bíblico devocional en la familia. Para las familias. Desde Israel, Casa Integral, una herramienta que revolucionará tu estudio bíblico Parashá de la semana. Con solo un clic podemos conectarnos. Contáctanos en nuestras redes sociales. Israel Casa Integral. Acompáñanos en este recorrido de 365 días de enseñanza bíblica. Y de este modo queremos invitarlos a que nos acompañen a adentrarnos a este primer capítulo de Shemot, que también su nombre más común es Éxodo y su significado es nombres. Y me gusta mucho esto porque de esta forma es como inicia hablando esta primera lilla. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto. Entonces, mira cómo inicia esta porción de la escritura, pero quiero que nos acompañen a leer la porción para el día de hoy. Bueno, vamos a leer el libro de Éxodo, capítulo 1, verso 7, y antes de iniciar la lectura, donde tú estabas leyendo, dice, cada cual con su familia. Eso nos va a conectar con lo que vamos a hablar más adelante. Dice así, Éxodo o Shemot, capítulo 1, versículo 7, pero los israelitas eran fecundos y proliferaron y se multiplicaron y aumentaron muy grandemente, de modo que la tierra se llenó de ellos. Se levantó de nuevo un rey en Egipto, el cual no conocía a Joseph, y le dijo a su pueblo, miren, el pueblo israelita es demasiado numeroso para nosotros, actuemos astutamente con ellos para que no aumenten. De otra manera, si ocurriera una guerra, podrían aliarse con nuestros enemigos para pelear contra nosotros e irse del país. Así que pusieron capataces sobre ellos para oprimirlos con trabajos forzosos y edificaron ciudades de guarnición para Faraón, Pitón y Ramsés. Pero mientras más los oprimían, más aumentaban y se esparcían, de modo que los egipcios llegaron a temer a los israelitas. Amén. Qué bonito como inicia narrándonos la escritura, que aquí el Eterno hizo que la promesa, la bendición que el Eterno había dado a Abraham, a Isaac y a Jacob se cumpliera. Y aparte de eso, recuerden que Jacob bendice a Joseph y a las familias de Joseph, y aquí este libro se entrelaza con Bereshit diciéndonos que se cumplió lo que Adonai había hablado. Pero también vemos que entra un nuevo rey, un rey que dice la escritura que no conocía a Joseph. Y habla de él diciendo que él se da cuenta, el adversario se da cuenta que este pueblo israelita que llega a casa de Egipto, que está en Egipto, está creciendo, se está multiplicando, está aumentando, pero también es un pueblo fuerte. De esta forma, entonces este varón con astucia dice que fue astuto para idear un plan para destruirlos. Y así mismo como el enemigo es astuto y ha diseñado planes para derribar y destruir la identidad que tenemos nosotros como parte del pueblo de Israel. Mira que el adversario utiliza muchas estrategias. Tú dices, o ahí en la lectura dice que él era astuto. Y una de las cosas que él más temía, una era que se aliaran con los enemigos y la segunda que se fueran del país. ¿Por qué? Porque la riqueza que se construyó en Egipto no era por los egipcios, era por el pueblo hebreo. Y qué bendición por esto. El pueblo hebreo tenía las mejores tierras, se multiplicaban, crecían, y recuerden que multiplicarse en aquella época era tan importante porque eso significaba protección, significaba tener hombres para la guerra, hombres para el campo. Sin embargo, el enemigo no le conviene que la simiente se levante
también debemos entender que Adonai llevó con un propósito al pueblo hebreo a Egipto, y era pasar esos años de hambre. Sin embargo, el pueblo hebreo se amañó y no salió. ¿Por qué? Porque también encontró en Egipto una comodidad, un sistema preparado con muchas comodidades, con muchos lujos que les permitían a ellos darse una vida más o menos buena. Pero cuando llega este hombre y se da cuenta que el pueblo está creciendo tanto, dice: tenemos que oprimirlos. Y mira lo que dice el versículo 13, dice así: los egipcios impusieron sobre los israelitas las diversas labores que los obligaban a realizar. Despiadadamente les hacían la vida amarga, con trabajos duros en lodo y ladrillos y con toda clase de tareas del campo. Es decir, el pueblo israelita pasó de tener una buena vida a tener una vida de aflicción. Las raciones de comida se les reducían, las jornadas de trabajo se multiplicaban. ¿Y esto qué generaba esto? Pues que efectivamente el hombre llegara a casa y no quisiera estar con su esposa. Sin embargo, Adonai le daba la fuerza al pueblo de Israel, y dice la historia, dice en los comentarios de la sabiduría judía, que las mujeres hebreas no parían de a un solo hijo, ¿sí? No tenían embarazos de uno solo, sino eran embarazos múltiples, de 2, de 3, de 4. Entonces, claro, se multiplicaron a una velocidad impresionante. Ahora quiero que vayamos a algo, y es a entender cómo el enemigo siempre va a querer afectar nuestra identidad. Así es, pero antes de eso, recuerdo que el verso 12 dice: pero cuanto más los oprimían, tanto más crecían y más se esparcían, de manera que los egipcios temían por la presencia de los hijos de Israel. Y cuando hablan de esto, a mí me impacta, porque es esa la identidad que nosotros debemos tener como hijos de Israel, que a pesar de que hay un opresor, a pesar de que hay un adversario que con astucia quiere someternos a un sistema, oprimirnos bajo ese sistema, esclavizarnos bajo ese sistema, si nosotros tenemos una identidad clara, vamos a preservar no solamente nuestra vida, sino el legado que el Eterno ha dejado para nosotros. Entonces vemos claramente que el adversario tenía un plan. El primer plan era dañar la identidad de ellos como pueblo. ¿Cómo lo hizo? Dice la escritura que los oprimía con trabajos fuertes, que traía también, los intimidaba, y también hasta el punto de quererlos exterminar. Así es. Primero ataca a los hombres, ¿no? Los hombres, me refiero a los más fuertes, que son los que son la mano de obra. Y después atacan de alguna manera a las mujeres, porque al pretender asesinar sus hijos era quebrar la voluntad de las mujeres y que ellas no desearan tener más hijos. Así es. Y acá viene algo muy interesante que ocurre en el versículo 15 y versículo 16, y es, antes de pasar a leerlo, cómo el enemigo ataca por todas las áreas. Primero ataca a los hombres, sus fuerzas, las familias, por llamarlo de alguna forma, y luego va a atacar a los más pequeños. Muy igual como la estrategia que hoy utiliza. Y si quieres, leamos el versículo 15. Dice el verso 15 del verso 16: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y la otra Pujá, y le dijo: cuando asistan a las hebreas en sus partos y vean la mesa de parto, si es hijo varón, mátalo, y si es hija, entonces que viva. Pero las parteras temieron a Elohim y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Al igual que hoy, la intención era asesinar a los niños. Y tú dirás: no, pero es que hoy no se promueve asesinar a los niños. Pero hoy, a pesar de que existen estas líneas y estas tendencias que son pro aborto, que son antivida, hay muchas formas de acabar un niño, y es afectando su identidad. Y es lo que vemos desde hoy, cuando desde muchos lugares de formación, a los niños se les inculcan cosas que ellos todavía no están preparados para entender, y se les empiezan a meter todas estas ideologías de género que tienen el mismo fin: destruir el linaje, acabar con la familia. Lo mismo que quería hacer este faraón, impedir que el pueblo creciera, se multiplicara y pudiera cumplir el propósito de Adonai, es lo mismo que estamos viendo el día de hoy. Una crisis profunda de identidad. Y esto me lleva a recordar que si lo traemos a la actualidad, estamos siendo bombardeados a través de los medios, a través de las redes sociales, en los círculos sociales más grandes, como lo son la iglesia, como lo es las escuelas, las universidades, en cuanto a esta ideología cambiante. Es decir, que cambiemos todo lo bueno de la escritura, todo lo que Adonai ha dicho que es bueno,
para cambiarlo por lo que nos está vendiendo el sistema, que son aberraciones y abominaciones contra la palabra del Eterno. Entonces, no hay una forma, si ustedes se ponen a estudiar, no hay un mecanismo, no hay una forma que no esté siendo contaminada por el sistema, que al contrario está promoviendo que aún nuestros jóvenes no deseen tener familias, que aún los niños nazcan intimidados y diciendo no, pero es normal, podemos asociarlo. Y traía un ejemplo a memoria, y fue ver cómo aún en las bibliotecas se promueven unos libros aún para las edades de los niños más pequeños, donde tú ves en la carátula del libro dos familias, dos papás haciendo una familia, dos mamás haciendo una familia, y diciéndoles esto es bueno. Cuando empezamos a crecer con esos principios, que precisamente eran los principios de identidad que quería desarraigar el rey de esa época en el pueblo de Israel, porque no solamente era reducirlos en número, sino también robar la identidad de ellos como pueblo. Por eso es que Adonai diseña el plan ahí y dice, bueno, el pueblo de Israel no salió cuando tenía que salir, tengo que permitir que aún este mismo sistema los aflija, porque ellos tienen que volver su corazón hacia mí, y es lo que ocurre cuando los niños comienzan a ser buscados para ser asesinados de alguna forma. Pero eso lo vamos a ver más adelante cuando aparece Moshe. Y este clamor llega a los oídos de Adón y el Padre Eterno actúa. Y acá hay un mensaje para nosotros, y es que nosotros no podemos adaptarnos al sistema. Nosotros somos un pueblo apartado, un pueblo diferente, un pueblo escogido por Adonai, y asimismo debemos comportarnos. Entonces muchas veces uno busca la aceptación, y es normal porque siempre queremos encajar en un grupo, pero fíjate que Adonai no podía permitir que su pueblo, su linaje fuera contaminado. Si el pueblo no hubiera salido de Egipto, el pueblo hubiera desaparecido porque se hubiera asimilado completamente con el pueblo egipcio. Así es, esto quiere concluir de una forma, y es que aunque tú y yo estemos en Egipto, no somos de Egipto. Y hay un plan del Eterno, y eso es maravilloso lo que vamos a ver en este libro, porque Adonai hace a su pueblo salir, y incluso dice que salieron de noche huyendo, prácticamente corriendo, después de que Egipto fue sometido a muchas pruebas. Y es el mensaje para nosotros. Nosotros estamos llamados a salir del sistema. Bueno, entonces de esta manera les damos un saludo muy especial, los bendecimos, les invitamos para que sigan conectados con estos podcasts, que nos escriban y nos cuenten cómo les ha ido, qué tal les parecen, y bueno, lo compartan ustedes a través de sus redes sociales. Y recuerden que todos los días hay maná del cielo para tu vida y para tu familia. Que el Eterno los bendiga, que el Eterno los guarde. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Con tu control remoto puedes seleccionar el botón arriba de suscribirte, y también te dejamos 2 videos que también sabemos que van a ser de ayuda para tu vida. Gracias por estar con nosotros aquí en Israel Casa Integral. Recuerda, es un gran privilegio servir a Adonai.